Aunque comienza a llover en algunas partes del país, persiste el calor con temperaturas extremadamente calurosas. En Sonora, la Unidad Estatal de Protección Civil alertó a la población de temperaturas que alcanzarán de 48 a 50 grados a la sombra en el centro y sur del estado, por lo que se pide a la población evitar salir a la calle entre las 11 y las 17 horas, mantenerse hidratados y protegerse del sol. En Sonora, se han registrado 50 casos de padecimientos relacionados con las altas temperaturas. Entonces eso trae como consecuencia pues una serie de problemas para la salud en los habitantes aquí en la comunidad, como son deshidrataciones, enfermedades diarreicas, en algunos casos golpes de calor. En Oaxaca el calor es intenso y 36 municipios están considerados de alto riesgo. La Secretaría de Salud del Estado notificó un incremento en los casos de golpes de calor. Aunque las defunciones se mantienen en 4, las hospitalizaciones han incrementado. En el estado se han notificado 26 golpes de calor y 7 casos de deshidratación. En Ciudad Juárez la temperatura alcanza los 43 grados a la sombra, por lo que la Secretaría de Educación de Chihuahua determinó concluir el ciclo escolar en el estado el próximo 14 de junio para proteger a 715,000 estudiantes. Aquí en Ciudad Juárez en particular, vemos que en la periferia de la ciudad hay escuelas en donde a veces el agua no es suficiente. En Veracruz continúa el clima extremo a pesar de las primeras lluvias, pero se espera que los ríos en distintas regiones comiencen a recuperarse. En ciudades como Jalapa, sus habitantes han tenido que recolectar el agua de lluvia ante la escasez. Una sequía tremenda. Hace 25 años yo llegué a esta ciudad y jamás en la vida sucedía esto. Protección Civil de Jalapa activó el plan para esta temporada que se prevé traiga precipitaciones intensas. Con información de corresponsales nacionales, Noticias N+.